José Luis Castañares. Bueno, Bueno, tenemos las semillas, el sustrato, el bioinsumo. ¿Ahora qué falta? Las condiciones para germinar. bueno, ¿Cómo? sí. También estaba viendo que algunos preguntaban acerca de esto. Básicamente la semilla necesita, bueno, además de humedad, temperatura, ¿no? Una temperatura óptima que ya la vamos a ver. Entonces, si estamos por debajo, por encima, muy, ¿no? De esta temperatura óptima, pues, claro, esto es lo que se llama le dicen las temperaturas cardinales. Fíjense, esta curva, para el caso de la lechuga, a grandes rasgos, ¿no? Puede depender un poco más de las variedades, pero la óptima de germinación ronda 18 o 21 grados. Entonces, a temperaturas muy altas, ven, ya empieza a bajar. Por eso que se habla de las tres temperaturas cardinales, ¿no? La mínima, óptima y máxima. Entonces ya se dice que esto lo puede provocar una termodormición, es decir, que la semilla, pese a estar viva, no germina, ¿eh? Es como que se duerme, por así Muy decirlo. cortito el rango, muy chiquito el rango. Claro, sí, sí, sí. Y por otro lado, temperaturas también muy bajas también pueden retrasar o inhibir. Y si puedes volver un cachito para atrás, la Sí. anterior. ¿No? Entonces, la temperatura puede afectar la germinación de qué manera. Por un lado, la germinación total, es decir, puede ser que germine o que no germine, pero también puede enlentecer la germinación, es decir, en lugar de germinar en 48 horas, 72 horas, puede germinar en una semana, ¿eh? Se va a enlentecer la germinación. O la uniformidad, en lugar de tener que todas germinan en un lapso de 1 o 2 días, podemos tener un tiempo medio de germinación de 5 a 7 días, es decir, entre que germina la primera y la última pasa ese tiempo. Entonces, una germinación asincrónica, ¿a qué va a conducir? A un crecimiento también que va a ser asincrónico. Entonces vamos a tener plantas de diferente tamaño, entonces después vamos a tener un cultivo asincrónico, bueno, y todo eso va a repercutir en el manejo, ¿no? Respecto de la humedad, eso viene después, pero les comento del oxígeno. Se dice que el oxígeno debería ser mayor al 10%. Eso es, o sea, menos de eso también podemos provocar condiciones de hipoxia, que eso va a estar relacionado con el agua. Eso después lo comento más adelante. Solo quería aclararle en esta diapo también respecto de si necesita luz o no para germinar, que también siempre le preguntan. En realidad la lechuga se dice que es no fotoblástico, o sea, no necesita luz para germinar. A veces las altas temperaturas la vuelven sensible a la luz, a la ausencia de luz, pero en realidad la lechuga de por sí no necesita luz para germinar. Ahora sí. Después sí, una vez que germina el plantín necesita luz, obviamente, para crecer. Entonces, la absorción de agua, acá les puse como a grandes rasgos, se dice que es como una curva, que son como en tres etapas. Que primero hay una rápida entrada de agua, después se enlentece, y después entramos a la fase 3 que es cuando ya emite la radícula. Se dice que ahí es la eh, germinación visible o propiamente dicha. Y viene otra mía, ¿no? Hoy terminó. ¿Puede pasar a la siguiente? No, no, sí. Bueno, no, respecto de la humedad, creo que lo comenté recién, el exceso de agua, porque yo lo que veo que las mayores errores en la germinación se deben en las plantineras, ¿no? Por exceso y por defecto de agua. A veces un exceso de agua porque inundan las bandejas o riegan con demasiada frecuencia, determina que o quede el sustrato muy saturado, entonces empieza a escasear el oxígeno, las raíces no germinan, o también puede ser que prosperen algún microorganismo, ¿no es cierto? Algún patógeno. Y por defecto también, a veces al faltar agua se enlentece la germinación, o también hay una distribución uniforme que va a pasar lo mismo, va a haber una germinación desuniforme. Y Buenísimo, Ocho. sí, te Sí, comento decime. esto de la conductividad eléctrica, Sí. que al principio yo hablaba de la calidad del agua. Bueno, este es un ensayo que hicimos, cómo
cómo se enlentecía la germinación respecto del incremento de la conductividad. La conductividad eléctrica, o sea, va a estar asociada con la presencia de iones, con carbonatos, sodio y otros iones. Entonces, si aumentamos la conductividad, la germinación va a ir reduciéndose. ¿Por qué se reduce? Porque le cuesta más trabajo a la semilla absorber el agua, porque empieza a haber problemas de toxicidad, y cuando ya la plántula empieza a crecer, puede haber competencia de iones. Por ejemplo, el sodio puede desplazar a otros iones como el potasio, como el calcio, entonces puede promover una deficiencia de algunos nutrientes. O sea, Creo que ahí el estamos. agua, el agua lo más pura posible y no ponerle nutrientes. En realidad, en esta etapa, la semilla ya tiene sus nutrientes, la semilla ya tiene sus propios nutrientes. O sea, siempre también preguntan, bueno, la semilla la regamos con la nutrición, con la solución nutritiva. En realidad no haría falta, porque la semilla hasta que germina se vale de sus propias reservas. Después que larga los cotiledones, empieza a emitir hojas, ahí sí ya podemos comenzar a agregarle la solución nutritiva. Buenísimo, Cocho. Bueno, muchas gracias. Acá pasamos la primer parte, ya hablamos un montón, ya podríamos cerrar la charla acá, vimos semilla, características del agua, contenedores, sustratos, bioinsumo, condiciones de germinación. Vamos a pasar ahora a todo lo que es el manejo propiamente dicho, y vamos a empezar, Herminia, a hablar de lo que es la infraestructura de una plantinera profesional, cómo se manejan ustedes. Bueno, ahí estoy de vuelta. Bueno, en particular les voy a contar las distintas experiencias que he tenido en plantineras, porque no todas tienen la misma tecnología, ¿no? Pero bueno, puse la foto de mi amigo Alberto acá abajo, que es de la plantinera Escobar, donde voy muy, muy seguido. Y bueno, les quería contar que hoy en día todas las plantineras, ¿no es cierto?, tienen su estructura con invernáculos, ¿no es cierto?, de bastante altura, son invernáculos altos que tienen más de 4 metros o un poquito más en algunos, por el tema de la aireación, ¿no? Es lógico que, digamos, en producción uno tenga alturas de invernáculo distintas según la especie, o sea, para lechuga no lo necesito tan alto, para tomate sí, por supuesto más alto, pero bueno, esto es a modo general. En las plantineras, ¿no es cierto?, se realiza todo el año siembra, todo el año hay una gran lista de pedidos, donde se toman los pedidos de los clientes, se coordina la fecha de entrega, que es importantísimo, porque el plantín tiene que tener una calidad ideal para ser entregada. Ese es un gran cuello de botella, porque a veces llueve o no llueve justamente, y el productor especula con el mejor altura. Prácticamente todas tienen una sala de siembra donde hay máquinas automáticas. Las máquinas trabajan pudiendo pasar, ¿no es cierto?, las bandejas, y según los picos. Herminia, lo de la máquina, también tenemos una partecita después. Ah, bueno, entonces dejo la máquina. Acá Sí. simplemente, miren, justo lo que contaba José Luis, ¿no?, de las lechugas y la temperatura. Bueno, la foto de arriba de Alberto es una cámara, que ven que es una cámara muy doméstica, digamos. Hay otras plantineras que tienen unas cámaras, digamos, con termómetros, digamos, con alarmas de termómetro inclusive, ¿no? Pero bueno, esta es una plantinera que por ahí en ese tema no está muy profesionalizada, y se maneja directamente con estufas, como ven ahí, estufas eléctricas. Y prácticamente el tema de la temperatura se maneja alrededor de 15, 17 grados cuando hay lechugas más que nada, y ya 20, 22 grados cuando empieza la etapa de tomate y pimiento, que es esta, ¿no? O sea, esa cámara vive llena de bandejas, van y vienen, y entonces se puede arreglar un poco, digamos, según la especie que vaya entrando. Bueno, ahí les dije lo de la cámara de germinación. El tema de la luz es importantísimo, por lo que les cuento. Los días nublados, y que contó también José Luis, los días nublados
no hay luz, por supuesto, no hay suficiente luz, mejor dicho, entonces el plantín tiende a estirarse, y eso va, digamos, en contra de la calidad. Nadie quiere un plantín estirado, sino que se quiere un plantín robusto, con muy buen desarrollo radicular. Se viven chequeando las raíces siempre tienen que ser blancas, esas son raíces activas y demás. En verano particularmente, saben que las plantas sufren, tienen un punto de saturación donde, digamos, la luz ya ya dejan de hacer la fotosíntesis, ¿no? Justamente se saturan, no siguen aprovechando la luz. Entonces recurrimos, por un lado, a las mallas, la media sombra que le llamamos. La media sombra viene de distintos porcentajes de cerramiento, o sea, 50%, el 35%. Generalmente no usamos más que eso, porque si no, una malla muy cerrada hace que el plantín sea muy débil, el plantín no se rustifica, ¿no es cierto? Entonces después hay a veces problemas. Herminia, la que Sí. está acá, la que está en la foto de la derecha, que está justo encima de los plantines, ¿es también para la luz o es por el frío? No, esa en particular es una foto reciente de hace 2 semanas, donde todavía saben que estuvo helando, hasta, Ah, aunque sea poquito, pero estuvo helando sí, todavía. sí. Entonces, esa foto es justamente para mostrar cómo, aún con el techo y la calefacción que se sigue poniendo a la noche, se hace como un doble túnel más bajo, como ven ahí, donde se pone el pau pau, o sea, la tela antihelada, y encima un nylon finito de 30 milímetros, una cosa así, ¿no? De esa manera, o sea, las bandejas salen de la cámara ya germinadas y van a las camas, nosotros decimos camas a todos estos lugares donde apoyamos las bandejas, y ahí cubrimos. En particular ahora lo que se está cubriendo más que nada es el tomate y pimiento, te diría, a esta altura del año, ¿no? ¿Y el tema de la ventilación, cómo lo resuelven si está todo Bueno, tan tapado? bueno, no, eso, bueno, por supuesto, eso es hasta las 9 de la mañana, más o menos. Ah, A partir claro, de esa hora, levanta, se junta arriba ves que hay como un arco, ahí se junta y a la noche de vuelta, ¿no es cierto?, bien. se cierra. El tema de la ventilación en general, y a partir de ahora que empieza a hacer calor, es fundamental. Nosotros tenemos, sí, siempre en los invernáculos siempre vieron ahí termómetros de máxima y de mínima, ¿no? Para tener ahí, saber Mm. qué temperatura hizo y demás. Nosotros cuando hacen 22, 23 grados, ya, o sea, sí o sí tiene que estar abierto el invernáculo, tanto las cortinas como los cenitales. Tenemos cenitales arriba, ¿no es cierto?, que hacen Sí. un buen tubo, digamos, y recambio de aire. También usamos en el verano las mallas plateadas. Ustedes saben que hay mallas de distintos colores que en lo que es hortícola mucho no se usa, pero yo lo he visto en florales, porque difunden mucho mejor la luz. O sea, hay una malla plateada, que seguramente la deben haber visto, difunde la luz, o sea, mejora, ¿no es cierto? Y también hace un colchón, digamos, como si fuera el cielo raso de nuestra casa, queda el aire caliente ahí arriba, Ah, ¿no? calienta menos que la media sombra negra, ¿no? Sí, a veces depende de la especie, donde a veces se quiere un poco más de sombra porque Mm. sufren más la luz, digamos, sí usamos la otra. Se usan las dos en realidad. Y bueno, saben que los invernáculos hoy en día son todos están hechos con plástico, o sea, polietilenos térmicos. Que sean térmicos significa que justamente el calor, ay, perdón, el calor ingresa al invernáculo, y es unidireccional, o sea, ingresa y no puede salir, se hace una gran burbuja manteniendo justamente el calor ahí adentro, no sale al exterior a través del polietileno, ¿no es cierto? Bueno, medidas de desinfección y demás, por supuesto.
Acá yo también había puesto semillas y sustratos en el sentido Sí, de que la calidad de semilla es fundamental, ahí ya fundamental. saltó, ¿no? Sí, porque la energía germinativa te marca a vos el ritmo de esto, no saben qué feo que es cuando uno siembra semillas y nacen desparejas, porque tenés una bandeja donde tenés algunas, no sé, la mitad germinada, la otra mitad no, eso te demora, inclusive después también la pérdida de algunas semillas que no germinan y después se gasta mucho mano de obra en los repiques saben que es en prolijar una bandeja y completar todas las celdas. Nosotros vendemos bandejas con celdas o sea, completas, no Claro. queremos venderte una bandeja de 200 y que en realidad te lleve 100 plantas nomás. Entonces ese trabajito es manual, con pinza, imagínense, y bueno, en la plantinera esta hay 3 personas a veces haciendo repiques. Sí. Y el sustrato El también, profesional, bueno, compran el uno. sustrato, sí, el sustrato es siempre profesional, prácticamente turba importada. Hemos también usado la fibra de coco ahora que viene, siempre en una relación 2:1 de sustrato perlita, Ujú. no usamos vermiculita, antes sí, pero dejamos de usar vermiculita y lo que quería que se fijen es que las bandejas no son las bandejas negras, sino ven que están de color blanco, son de color Sí. blanco. Bueno, eso lo optamos ahora en la primavera, justamente en todo lo que son siembras de primavera-verano, para evitar el calor. Digamos, la bandeja blanca Mm. hace que el calor no se concentre tanto como la negra, y tenemos que disipar el calor justamente. El tema de la semilla peleteada, como comentaban recién, es fundamental, inclusive lo que es semilla, perdón, de lechuga peleteada se siembra a mano, hay dos señoras que se dedican a sembrar y nacen súper bien así las semillas. Y bueno, y el sustrato, por supuesto, hay una persona dedicada todo el tiempo a hacer esta mezcla del sustrato con la perlita, a llenar bandejas, bueno, emparejar bandejas, se mojan, como vos decías que hay que tenerlos húmedos, ¿no es cierto? Herminia, También el perdona, sustrato. estamos en los 10 minutos ya pasados. Dale, sí, Igual después vamos, volvemos. Gracias. dale, chao. Esto lo digo yo rapidito, es una manera de germinar en interior, no es técnica avanzada ni profesional, pero es como lo hago yo. Con un tubo LED de 6500 Kelvin, la distancia no tiene que estar más separado de 2 centímetros. Fíjense la foto de abajo a la izquierda, que ahí ya nace, ping, y después ir separándolo mientras crece la planta. Muy importante el tema de la ventilación, justamente como dijo Herminia, para evitar el tema de plagas, que nos va a hablar ahora Matías González, y te paso la palabra.